les voy a explicar cómo lo tienen que resolver, qué es lo que tienen que hacer, y cuál sería la idea. Que después ustedes construyan todos los paretos que yo les voy a indicar en este ejercicio, y si tienen dudas, los vamos a ver los primeros minutos de la próxima clase práctica, ¿sí? Porque, bueno, no tiene mucho sentido que nos quedemos todos conectados ahora resolviendo los paretos, porque en realidad este ejercicio, que es el 1 de la guía de trabajos prácticos, tiene por finalidad que reconozcamos la hoja de anotaciones y que practiquemos básicamente cómo se hace el pareto. Porque los ejercicios que vienen después, o el ejercicio que vamos a hacer ya en la próxima clase, que lo vamos a combinar con el Ishikawa, que es la tercera herramienta, va a tener un poco más de complejidad en cuanto a que van a ser ustedes los que van a tener que determinar cuáles son los paretos que tienen que hacer. En este ejercicio 1 yo les digo cuáles son los paretos que tienen que armar, y en el ejercicio 2 van a ser ustedes los que decidan. Pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. A ver, vamos a admitir a alguien más. Ahora yo les voy a compartir la guía de trabajos prácticos, así les muestro. A ver. Bueno, esta es la digitalización de la guía de trabajos prácticos que está subido en la UB, ¿sí? Bueno, tiene una pequeña introducción, y en esta guía van a encontrar ejercicios de diagrama de Ishikawa y de Pareto, histogramas de frecuencia y gráfico de control, y diagramas de dispersión e índice de correlación. El ejercicio que yo les dejo planteado para que ustedes hagan va a ser este. ¿Se ve bien ahí? ¿Se está compartiendo bien? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. Bueno. Lo que vamos a hacer es el ejercicio 1. Lo que no puedo acá, a lo mejor Manuel vos sabés, no puedo poner el puntero, como hace el ingeniero. Sí, tienen que aparecer controles, una barrita con controles de la, ¿cómo se dice? De la sesión, y hay una de las opciones que dice un puntero láser o algo así. Acá, a ver si este. No. Bueno. No me aparece acá en los controles. Bueno, trato de indicárselos y lo voy hablando. Acá lo que dice este ejercicio es dada la siguiente tabla, y les muestra una hoja de anotaciones multiestratificada, que esta es la misma que vimos recién con el ingeniero Tabela en el teórico. ¿Recuerdan? Que mostraba una hoja de anotaciones multiestratificada en donde teníamos datos de los días de la semana, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Teníamos datos de turnos, de mañana y tarde, mañana y tarde para cada uno de los días de la semana. Después teníamos datos por operario, A, B, C, D, y por máquinas. En este proceso son 2 máquinas las que están trabajando, la máquina 1 y la máquina 2, y la máquina 1 a su vez está siendo manipulada por un operario A y un operario B, y la máquina 2 por un operario C y un operario D. Acá abajo están las referencias, abajo de la tabla están las referencias. ¿Cuáles serían? Que el redondel sin llenado, el redondelito blanco, es el defecto o rayas en la superficie. El redondel negro, todo negro, es el defecto incompleto. La cruz, esta es el defecto grietas, y el hashtag es forma incorrecta. Es una forma de referenciar los defectos para que ustedes en la tabla puedan ver que, por ejemplo, el día lunes, en el turno mañana, en la máquina 1 y con el operario A, hay 2 defectos de raya en la superficie.
un defecto de grietas y un defecto de incompleto. Y así se va llenando todo el resto de los campos. Entonces acá lo que yo les planteo es hacer estos diagramas de Pareto. El primero que tienen que hacer es por defectos totales. Todo esto, chicos, es siguiendo todas las instrucciones que dio hoy el ingeniero en el teórico, en donde nosotros agarramos la tabla de esta multiestratificada y empezamos a hacer conteo. Entonces decimos, para hacer un Pareto por defectos totales, lo que hacemos es sumar cuántos defectos hay de cada uno. O sea, voy a hacer un conteo de cuántas rayas en la superficie hay en toda la tabla. ¿Cuántos defectos de incompleto hay en toda la tabla? Por eso se llama por defectos totales. ¿Cuántas grietas hay en toda la tabla y cuánta forma incorrecta hay en toda la hoja de anotación y en toda la tabla? Después construimos ese cuadrito en donde ordenábamos los defectos en forma decreciente. O sea, del defecto que presenta mayor cantidad de frecuencia hacia el defecto que presente menos cantidad. En este caso no hay, como habíamos visto en el teórico, el defecto, digamos, esa agrupación del otros. Acá está bien definido que son 4 tipos de defectos y son estos que están acá detallados. Raya en la superficie, incompleto, grietas y forma incorrecta. Entonces, una vez que nosotros hacemos el conteo de cuántas rayas en la superficie hay, cuánto incompleto, cuántas grietas y cuánta forma incorrecta, hacemos el cuadro en donde los ordenamos de mayor a menor. Después que hacemos ese orden, armamos la columna del lado. La columna del lado era las cantidades acumuladas, en donde vamos a ir sumando el defecto que mayor frecuencia presenta, le sumamos el que viene en segundo lugar, y después en el tercer lugar, y después en el cuarto lugar. Después hacemos la columna de los porcentajes, cuánto representa ese defecto en el total, y después de porcentajes acumulados. Entonces, una vez que ya tenemos esa tabla conformada, pasamos a hacer el gráfico, tal cual como lo explicó el ingeniero en el teórico, de manera tal que ustedes después, cruzando el gráfico en el 80% y en el 90%, puedan determinar las zonas A, B y C. Ese es, ¿vamos bien hasta ahora o hay alguna duda con respecto a la construcción? Sí, vamos bien, profe. Bueno, el que es por defectos totales es el Pareto más general de todos, ¿sí? Porque nosotros estamos tomando todos los datos y estamos haciendo una clasificación en forma general de todos los defectos, sin importar la máquina, sin importar el operario, sin importar el día de la semana, ni los turnos. Estamos analizando en forma global todo, por eso se llama, lo vuelvo a repetir, por defectos totales. Ese sería en el punto 1. O sea, en el punto 1 tienen que hacer un solo Pareto, ¿sí? En el punto 2 dice para la máquina 1 y para la máquina 2. ¿Qué se hace en este caso? Van a tomar los datos solamente de las 2 filas de la máquina 1, en donde van a incluir el operario A y el operario B. Entonces, van a sumar, van a determinar cuántos defectos hay de cada tipo para la máquina 1 y cuántos defectos hay de cada tipo para la máquina 2. Y ahí van a hacer 2 Paretos, uno para la máquina 1 y otro para la máquina 2. De esta forma, porque puede que para la máquina 1 los defectos más importantes no sean los mismos que para la máquina 2. Puede que estén cruzados. Eso lo van a ver cuando puedan hacer el gráfico, a ver cuál es el defecto que se presenta en mayor porcentaje o cuáles son los defectos que entran dentro de ese 80%. Eso es en el punto 2. En el punto 2 entonces tienen que hacer 2 Paretos. Ya venimos acumulando entonces 1 por defectos totales y 2, 1 para la máquina 1 para la máquina 2, ahí llevamos 3 Paretos que tenemos que hacer.
Después yo les sugiero que hagan uno para cada uno de los operarios. Ahí van a hacer 4 paretos, ¿sí? Y van a tomar solamente los datos de cada fila de operario, ¿sí? Van a hacer el conteo de cada uno de los defectos para el operario A, de cada uno de los defectos para el operario B, para el operario C y para el operario D. Por eso digo que son 4 los paretos que tienen que hacer en ese punto. En el punto 4 dice para la mañana y para la tarde. Acá volvemos a tener 2 paretos, uno para la mañana y uno para la tarde, en donde vamos a hacer el conteo de todos los defectos que se dan en el turno de la mañana y todos los defectos que se dan en el turno de la tarde. Y después viene en el punto 5 para los días de la semana. Acá no es que tienen que hacer el conteo, o sea, se puede hacer. Ustedes ya van a ver que la herramienta Pareto es muy amplia y la pueden usar para cualquier cosa. De hecho, que en el ejemplo que daba hoy el ingeniero, estábamos tratando de determinar cuáles son los mayores costos para llevar a cabo un asado. Entonces, acá, cuando yo le planteo para los días de la semana, se puede, digamos, puede surgir la duda de qué tipo de Pareto tenemos que hacer. Se puede hacer, pero no es muy útil, para cada uno de los días de la semana. Y en este caso tenemos hasta el sábado, tenemos 6 días, podemos hacer 6 paretos, pero a mi entender no tiene mucha lógica, digamos, ver qué defecto se da más en algún día en particular. Por lo que yo sugiero que en vez de hacer un pareto para cada día de la semana, hagan un pareto de todos los días de la semana juntos. O sea, ¿a qué me refiero ahí? Que en cada una de las categorías, en vez de que vayan, esta vez, los defectos, vayan los días de la semana. Con la idea de determinar cuáles son los días de la semana que entran dentro de ese 80%. ¿Se entiende? ¿Y cuáles serían los días que quedarían en el sector D, entre 80 y 90? ¿Y cuáles serían los días que quedan del 90 para arriba, que entraría dentro del sector C, que no serían los días más importantes para analizar? Profe, Sería yo como no ver, entendí. sería como ver qué día es el que se producen más fallas. Claro, ¿cuáles serían? Ahí lo vuelvo a explicar. En el punto 5 se puede hacer, digamos, 2 tipos de Pareto, pero la información que vamos a obtener va a ser distinta de una que de otra. Porque se puede hacer 6 paretos, uno para cada día de la semana, haciendo el conteo en donde las categorías, en el eje de las X, siempre van las categorías de los defectos, o en este caso, si hacemos un pareto por días de la semana, abajo, en el eje de las X, en las categorías, irían los días de la semana. O sea, por ejemplo, si del conteo surge que entre viernes y sábado se da la mayor cantidad de defectos, entonces las 2 primeras columnas que voy a tener en el gráfico van a ser el viernes y el sábado. ¿Me siguen hasta ahí? No sé quién era el que me preguntaba. Sí, profe, sí. ¿Hola? Ahora sí. Pero no recuerdo quién. ¿Vos, Manuel, me preguntabas recién? Que no lo había, Sí, sí, alguien me dijo yo, que yo no lo dije. había entendido. Sí, yo, profe, o sea, sería que contabilizamos los errores en un día. Así sería. Sean No, del tipo que sean. podés hacer o 6 paretos, pero no, me refiero a que no va a ser la misma información. Los paretos, ahora yo les digo cuáles tienen que hacer, pero en el próximo ejercicio van a decidir ustedes qué paretos hacer para poder sacar conclusiones. Yo lo que digo que del punto 5, vos podés hacer 2 interpretaciones que van a llegar a distinta información. Hasta ahí me seguís, Estefano, o sea, podés hacer o 6 paretos, uno por cada día de la semana, con el cual vos vas a tener un tipo de información, que va a ser cuál es el defecto que más se da el día lunes, cuál es el defecto que más se da el día martes, cuál es el defecto que más se da el día miércoles, y así sucesivamente. Pero
para mí, esos 6 paretos es mucha cantidad de paretos que en realidad no me van a dar una información, porque ¿qué voy a hacer con eso? Saber que el lunes tuve más de un defecto que el martes, me parece que va a servir más a hacer un solo pareto para determinar qué día de la semana hay más cantidad de defectos. Entonces, el conteo que se hace, sí, es de todos los defectos en forma grupal. ¿Qué hago? Agarro el lunes, cuento todos los defectos que se dan el lunes, indistintamente de qué tipo de defecto es. Me fijo el martes, sumo todos los defectos, indistintamente de qué tipo de defecto es. Entonces voy obteniendo el lunes, por ejemplo, 40. El martes tuve 50. El miércoles tuve 30. El jueves tuve 10. El viernes tuve 20. Entonces, con todos esos números, ahí los ordeno de mayor a menor y hago la tabla de los porcentajes acumulados y construyo el Pareto. Este tipo de Pareto, en el eje de las X, vamos a tener los días de la semana, no vamos a tener defectos en este Pareto que estoy señalando para hacerlo para los días de la semana por defectos totales sería. ¿Sí, Estefano? ¿Más o menos quedó ahí? O... Profe, una pregunta. Ahí lo entendí, profe. Y otra consulta. Cuando hacemos el gráfico, los porcentajes que van a la derecha, cómo los hacemos, digamos? ¿Cómo hacemos la escala con respecto a las cantidades? No, tiene una escala, o sea, ustedes elijan escalas proporcionales, o sea, vos haces tus valores, en el eje de las Y, a la izquierda, van a ir las cantidades. Y en el eje de las Y de la derecha van a ir los porcentajes. Vos haces una escala más o menos que el primer porcentaje te coincida con la primera columna. Viste que el primer porcentaje es el que tiene que coincidirte con la primera columna, que es donde se presenta la mayor cantidad de defectos. El defecto que más frecuencia tiene. Y después de ahí... O sea, ese sería el 80%, pero eso es con respecto a una cantidad. No es el 80%. El 80% no es. El 80% va a ser la suma de varios. El primer defecto que vos tengas va a dar un X porcentaje. El 80% va a ser la sumatoria de todos los defectos hasta llegar al 80, o la sumatoria de varios defectos hasta llegar al 80. En realidad vos podés sumar 2 o 3 o 4 o mayor cantidad de tipos de defectos, y si son todos en pequeños porcentajes no vas a llegar puede que llegues al 80 o que lo pases. Lo importante es después... Lo que entendí yo es que del teórico se trazan las líneas al 80 y 90% y eso después nos definía en las áreas A, B y C. Sí. Por eso le pregunto. No, sí, está bien, está correcto, nada más que el 80% clavado es un poco difícil de conseguirlo. Vos a lo mejor entre el defecto, rayas en la superficie y incompleto, tenés a lo mejor un 85%. Entonces, cuando vos cruces la gráfica al 80, el sector A te va a quedar comprendido por una parte de o sea, la totalidad de rayas en la superficie y una parte del incompleto. Eso lo vas a ver bien cuando hagas el dibujo manualmente, porque en la próxima clase yo les voy a explicar cómo hacer el Pareto con algunas herramientas, que va a ser el Excel y un programita nuevo que no lo vamos a exigir nosotros en la presentación de los trabajos, el programa nuevo, pero sí les pedimos que la resolución se haga que la presentación sea en Excel del Pareto. Aunque el Excel en realidad es una herramienta para presentarlo en forma prolija, pero el Pareto se puede hacer perfectamente a mano y en realidad la finalidad es la conclusión que obtengo de ese gráfico. O sea, saber cuáles de esos defectos entran en el sector A, cuáles están en el sector B y cuáles están en el sector C. Ese es el objetivo del Pareto, independientemente de
la herramienta que vayamos a usar para construirla. ¿Está, Estefano, o está dudoso? Profe, entonces una de esas rayas que uno traza horizontalmente podría salir del 85%. No, no, no. En el Pareto, sí o sí, la raya tiene que salir. Una del 80 y otra del 90. Eso sí o sí. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando vos empieces a acumular los porcentajes de defectos, puede que entre el defecto 1, 2 y 3 superes el 80%. Pero la raya tuya horizontal va a cruzar en 80. Y cuando baje verticalmente hacia el eje de las X, te va a quedar marcando las 2 o 3 columnas que entren dentro de A. Puede que la raya pase por la mitad de una de las columnas de algún defecto en particular, y bueno, vos dirás que entre el defecto 1, 2 y parte del 3 se encuentran dentro del sector A. Está bien. ¿Más o menos? Sí, ahí se entiende. Cuando vos lo grafiques, me parece que te va a quedar un poco más claro, porque ahora es complicado un poco el gráfico, salvo que fuéramos a lo que mostró hoy el ingeniero en el teórico, pero si bien es una tabla multistratificada parecida a esta, estoy pensando que son otros los tipos de defectos que se están planteando ahí. Pero de todas formas, sigan, no, la construcción es muy simple, háganlo manualmente. Yo en la próxima clase les voy a explicar cómo se hace en el Excel, que tiene cierta complejidad porque depende de la versión del Excel que tenga cada uno instalado en sus máquinas. En el apunte, acá hacia el final, a ver, voy a bajar, hay una explicación. Acá, ¿la ven? En la página, bueno, sería como una página 2. Es la última página de la guía de trabajos prácticos de la parte de Pareto y Ishikawa. Que acá dice cómo hacer un diagrama de Pareto con Microsoft Excel. ¿Mm? Entonces ya en la próxima clase yo les voy a compartir, lo vamos a hacer juntos en un Excel, toda la construcción de este Pareto en Excel, y voy a explicar cómo se hace con este otro programita. Mínimo, digamos, les tiene que quedar así. Acá, mira, podemos ver, Estefano, lo que estábamos hablando. ¿Ves que corta sí o sí en 80 y corta en 90? Pero las columnas que quedan dentro de A están conformadas por 2 defectos y una gran cantidad de un tercer defecto. ¿Sí? Puede que la suma de beta, raspón y porosidad supere el 80%, porque es el tercer punto negro. ¿Me seguís ahí, Estefano? Sí, ahí se ve claro. Ahí era, a lo mejor la duda tuya era entre la sumatoria real de los defectos y el valor en donde debe cortar. La regla del 80-20, justamente como es 80-20, tiene que cortar sí o sí en 80 para que quede el resto, que sea el 20. Pero la sumatoria de beta, raspón y porosidad, aparentemente entre los tres, la sumatoria de porcentaje, los porcentajes acumulados probablemente están dando un 85% la suma de los tres. Pero lo que a vos te queda dentro del sector A es beta, raspón y una gran cantidad de porosidad, que entre los tres sumarán un 85%, pero también vos podrías decir que en un primer análisis vas a tratar de eliminar el defecto beta y raspón. Y después ver qué pasa con porosidad en un segundo análisis. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo les estoy mostrando un poco de las conclusiones que ustedes pueden obtener de un diagrama de Pareto. Pero bueno, volviendo, lo que yo les decía era, ahora que tenemos acá este cuadrito, es que para el punto 5, en donde dice para los días de la semana, acá donde dice beta, raspón, porosidad, rajadura y otros, va a decir
por ejemplo, martes, miércoles, sábado, viernes y lunes. O sea, en las columnas de categorías, en vez de ir de efectos, van a ir los días de la semana. Porque con esto nosotros queremos ver integralmente cuáles son los días de la semana en los que se da mayor cantidad de defectos, indistintamente de qué tipo de defecto sea. Porque ese Pareto nos puede llevar a sacar otras conclusiones. Tal vez determinar que entre viernes y sábado el personal está más cansado, entonces por eso se produce mayor cantidad de defectos. O si vemos que el día lunes, junto con el viernes y sábado, es donde se da mayor cantidad de defectos, también podemos decir que es una cuestión de recursos humanos, que el lunes, porque hay personal más distraído por el fin de semana, y el viernes y sábado tal vez están cansados ya de toda la jornada y de toda la semana. Porque hacer un Pareto para un lunes y ver cuál es el defecto que más se da el lunes, qué defecto se da más el martes y miércoles, probablemente nos vamos a encontrar con 6 Paretos prácticamente todos iguales, con la misma información, porque es muy raro que un defecto se dé más un día y otro día no tanto. Generalmente hay tendencias a que un tipo de defecto se da más o menos la misma cantidad en todos los días de la semana. Pero bueno, eso lo van a ver a medida que van construyendo los Paretos. A veces no es tan recomendable que se hagan mucha cantidad de Paretos, porque nos terminamos perdiendo entre tanta información. Pero no sería el caso de este primer ejercicio, que yo les estoy explicando cómo hacerlo, porque la idea es que ustedes practiquen cómo se construyen y adquieran cierta gimnasia para el armado, o sea, que hagan el conteo, que armen el cuadro, que lo ordenen de mayor a menor, que hagan los acumulados, los porcentajes acumulados, y que construyan el Pareto y puedan determinar las zonas A, B y C. Por eso les doy para que lo hagan y practiquen. Acá tienen mucha cantidad de Pareto, pero en realidad no hay, la conclusión que van a sacar es poder determinar en qué zonas tienen la mayor cantidad o sea, los defectos que se encuentran en A, en B y en C. Hasta ahí vamos a llegar con este ejercicio 1. Después ya en el ejercicio 2 ya van a entrar a un poco más de toma de decisión, en donde van a determinar ustedes qué Paretos tienen que construir para obtener conclusiones. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Hay alguna duda, chicos, hasta acá? Es difícil tal vez un práctico bajo esta modalidad. Pero van a ver que cuando los construyan son bastante simples. De todas formas, en el ejercicio 2, ese ya lo voy a tener digitalizado el ejercicio para mostrarles cómo va a quedar. Esto es simplemente para que ustedes adquieran, le vuelvo a repetir, gimnasia con respecto a la construcción. Porque mucho para sacar conclusiones no va a haber. Pero sí, digamos, para que ustedes vean cómo se arman, para que se familiaricen con las tablas, con las sumatorias, con los conteos. Bueno, ¿alguien quiere consultar algo? ¿Tienen alguna duda sobre esto? No, yo no, por lo menos. Bueno, lo dejo planteado para que hagan todos esos Paretos, y la clase que viene, después que el ingeniero Tabela termine su clase teórica del Ishikawa, que es la herramienta con la que se trabaja en forma complementaria con el Pareto, ya lo voy a explicar en la próxima clase. Vamos a empezar nosotros con el práctico, y ahí vamos a sacar todas las dudas que hayan tenido en la resolución de este ejercicio 1. Y vamos a plantear el ejercicio 2, yo ahí les voy a mostrar cómo va a quedar, y para que en la otra clase ustedes planteen las dudas. Nos vamos a ir trabajando así, planteamos un ejercicio, de la clase siguiente atendemos las dudas antes de empezar con otro. ¿Sí? Bueno, chicos, si nadie tiene algo para consultar, lo dejamos acá.
y nos conectamos.